La escuchó decir sí en el altar, pero segundos antes había prometido otra a escondidas. Humillada, vestida de blanco y con el alma rota, huyó sin rumbo. Y fue un guerrero apache, silencioso, solitario, marcado por la pérdida, quien la encontró desmayada bajo la lluvia. Lo que empezó como una fuga desesperada, terminó siendo el único amor que jamás le pidió permiso para amarla. Año 1862. San Nicolás del Real amanecía envuelto en una bruma ligera, como si el propio cielo intuyera que algo importante estaba a punto de romperse. Las campanas repicaban con solemnidad, anunciando un día de fiesta para la alta sociedad criolla. Las flores colgaban de los balcones, los sirvientes corrían de un lado a otro, y en la gran hacienda de los Valverde todo debía parecer perfecto, aunque no lo fuera. Isadora Valverde tenía apenas 20 años y un porte que hacía girar cabezas. Su piel era clara como la leche fresca, sus ojos verde grisáceos parecían cambiar de color con la luz, y su cabello oscuro, siempre recogido con esmero, le daba un aire de estatua tallada con paciencia. Era la prometida ideal, la hija obediente, la joya de la familia. Pero por dentro, algo en ella estaba roto desde antes de aprender a hablar. Nadie en el pueblo se atrevía a mencionar en voz alta que la madre de Isadora, antes de morir al darla a luz, había sido una costurera indígena traída desde el norte. Su padre, don Eugenio Valverde, la había reconocido legalmente y criado como su única hija, pero jamás volvió a hablar de aquella mujer. En su casa, la palabra mestiza estaba prohibida, como si nombrarla invocara el caos. Y sin embargo, allí estaba ella, vestida de blanco bordada en perlas, con el corazón latiendo tan fuerte que las costuras del corsé parecían a punto de reventar. Nadie sospechaba que dentro de ese cuerpo fino y esa mirada dócil latía la sangre de una mujer silenciada, olvidada, relegada a las sombras. Y si bien Isadora había aprendido a sonreír, a bajar la mirada, a obedecer, algo dentro de ella jamás se dejó domesticar del todo. Las criadas la rodeaban como aves inquietas, ajustando encajes, limpiando el polvo invisible del tul, encendiendo velas de olor. Afuera, los invitados comenzaban a llenar los bancos de la iglesia, mientras las miradas altivas de las mujeres examinaban cada detalle como si fueran jueces de una corona invisible. Tomás Alvarado, el prometido, era el orgullo del pueblo. Joven, adinerado, educado en Europa, dueño de una sonrisa blanca y una mirada que nunca mostraba más de lo necesario. La familia Valverde consideraba el enlace como la unión perfecta. Isadora y Tomás, belleza y poder, una mujer intachable y un hombre de futuro. Aunque en la intimidad jamás hubo ternura entre ellos, solo planes, solo silencios. Desde hacía meses, Isadora soñaba con escapar. No sabía a dónde, no sabía cómo. Solo sentía que no pertenecía allí, que su cuerpo era un vestido alquilado y su voz un eco de otras voces. Pero el deber, el apellido y el miedo eran más pesados que su voluntad. Esa mañana, mientras la peinaban frente al espejo, su mirada se perdió en la distancia y por un instante vio el reflejo de su madre, no el rostro que nunca conoció, sino la ausencia, el vacío que dejó, la historia no contada que aún ardía en su sangre. Una criada mayor de manos ásperas y mirada suave se atrevió a tocarle el hombro y susurrarle con cariño: «Hoy todas te mirarán como si fueras de cristal, pero recuerda, niña, tú vienes del barro y el barro no se quiebra, solo florece». Isadora tragó saliva. Ese día debía ser el más feliz de su vida y sin embargo se sentía atrapada en un funeral silencioso donde la muerta era ella misma. Las voces, los perfumes, los preparativos, todo sonaba lejano, como un teatro en el que no quería actuar. En su pecho llevaba un relicario antiguo que nadie entendía por qué no quería quitarse. Dentro, un pedazo de tela bordada con hilos rojos, lo único que tenía de su madre, lo único que nadie podía arrebatarle. Afuera, Tomás conversaba con su padre sobre negocios, tierras y alianzas.
sonreía para todos, pero no había emoción en su voz cuando hablaba de su boda. Para él, Isadora era un paso más, un trofeo que no requería cariño, solo presencia. Y aún así, nadie veía el vacío, nadie oía los silencios. Isadora, en cambio, sí oía todo, incluso lo que no debía. Porque esa mañana, mientras caminaba por el ala trasera de la hacienda en busca de su velo, pasó por el salón donde estaban las cortinas entreabiertas y escuchó risas bajas, palabras suaves, suspiros prohibidos. Se detuvo, contuvo la respiración y entonces lo oyó con claridad. «Después de esta farsa», decía una voz que conocía bien, «serás tú la que duerma en mi cama, Camila. Isadora es solo una fachada. Lo sabes». La copa que llevaba en las manos cayó al suelo sin hacer ruido, porque su cuerpo tembló por dentro, pero su exterior permaneció inmóvil, como una estatua tallada por la furia, y fue en ese instante que algo dentro de ella se quebró. Pero no fue el corazón, fue la obediencia. Isadora no lloró, no gritó, no corrió, solo cerró los ojos, inhaló profundo, y en su pecho el relicario pareció latir con vida propia. Había pasado toda su vida intentando ser perfecta para otros, pero si debía ser humillada, sería con la cabeza en alto. Si debía ser traicionada, respondería con la misma elegancia. Y si debía perderlo todo, entonces elegiría con quién renacer. Esa mañana, el pueblo se vistió para verla caminar hacia el altar, pero ella ya estaba caminando hacia otra historia, una historia que nadie podría controlar, una historia donde la mestiza silenciada se convertiría en la mujer más libre que jamás hayan conocido. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu like. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad que ama los romances profundos y verdaderos, y si quieres más historias como esta, coméntanos la palabra valor. Todo esto solo es posible gracias a ti. La tarde avanzaba como si nada hubiera pasado. La iglesia se llenaba de murmullos elegantes, perfumes florales y abanicos moviéndose con gracia. Afuera, las niñas corrían entre las bugambilias y adentro, las mujeres comentaban con falsa dulzura sobre lo radiante que lucía Isadora. Nadie sabía, nadie imaginaba que, mientras colocaban las flores en el altar, la novia ya no era la misma. Isadora caminaba por los pasillos de la hacienda con una quietud que helaba la sangre. Su vestido blanco parecía flotar sobre el suelo, pero su mirada se había endurecido como la piedra. Acababa de escuchar la traición más humillante, dicha con una frialdad que solo los cobardes saben usar. Tomás, su prometido, riendo con Camila Mier, su prima, su sangre, no era solo un engaño de alcoba, era una burla a su nombre, a su historia, a cada segundo que pasó fingiendo que era suficiente. Y en ese salón oculto, entre susurros y caricias robadas, no habían destruido un corazón, habían despertado algo que llevaba dormido desde su nacimiento. Regresó a su habitación sin decir palabra. Las criadas seguían preparándola con devoción, como si fuera una virgen camino al altar, sin ver que su alma estaba de pie al borde del abismo. Una de ellas intentó colocarle el velo, pero Isadora lo apartó con suavidad sin mirar a nadie. «Déjenme sola un momento, por favor», susurró. Y cuando la puerta se cerró tras ellas, se miró al espejo, no para admirarse, no para llorar. Se miró como quien contempla por primera vez a la mujer que lleva dentro, aquella que había aguantado desde niña los cuchicheos sobre su madre, la que aprendió a hablar sin acento, a vestir como dama, a esconder su sangre, la que comía con postura y callaba cuando los hombres opinaban, la que se mordía la lengua para no recordar que había nacido de una mujer indígena a quien ni siquiera le permitieron tener sepultura en el mismo panteón. Y todo eso para ser entregada como un adorno más a un hombre que nunca la amó. Tomás nunca la miró como se mira a una mujer. La tocaba como si acariciara una joya que no quiere rayar. Hablaba de ella en reuniones como si fuera una inversión.
La llamaba mi futura esposa, con una sonrisa impecable, pero jamás le preguntó qué soñaba, qué temía, qué deseaba, y ahora lo entendía todo. Isadora no había sido elegida por amor, había sido escogida como escudo. Su apellido servía para limpiar las manchas del apellido Alvarado, que venía cargado de rumores sobre deudas ocultas, juegos de azar y una reputación que se desmoronaba en silencio. Casarse con ella era una jugada perfecta, y ella, la muñeca obediente, había sido entrenada para decir sí sin pestañear. Pero algo cambió ese día, porque mientras Camila reía con voz melosa y Tomás le prometía noches secretas, Isadora entendió que había vivido para complacer y que eso nunca le trajo amor, solo soledad. Se quitó el relicario del cuello, lo sostuvo en la palma de la mano y lo abrió. El pedazo de tela bordado por su madre seguía intacto, aunque ya deshilachado por los años. Su madre, esa mujer de la que nunca se hablaba, había sido esclavizada por el silencio, igual que ella. Pero ahora, por ella, por ambas, no iba a callar más. «No seré la esposa de un cobarde», murmuró, con una calma que dolía más que cualquier grito. Y entonces sonrió. Por primera vez sonrió con furia. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a denunciar nada, no iba a exponer la traición, no iba a arruinar la boda. Iba a asistir, iba a caminar hacia el altar, iba a mirar a Tomás a los ojos, iba a tomar su mano, y justo antes de que el sacerdote preguntara si aceptaba, lo dejaría plantado frente a todos, pero no por venganza, no por rabia, sino por justicia, porque una mujer humillada puede romperse, sí, pero cuando se levanta, lo hace con una fuerza que nadie puede anticipar. Y cuando alguien se atreve a subestimar a una mestiza, se olvida que dentro de ella vive toda la historia de un pueblo que nunca se dejó borrar. La boda ya no era un destino, era un escenario, y ella por fin era autora de su propio acto final. Pero lo que Isadora aún no sabía era que el amor real no iba a nacer de esa traición, sino de un encuentro improbable que cambiaría su vida para siempre. Porque mientras San Nicolás la esperaba para verla vestida de blanco, el destino ya le estaba abriendo otra puerta, una que cruzaría no por rabia, sino por valentía. El atardecer empezaba a teñir de oro las tejas del pueblo cuando la iglesia de San Nicolás del Real se llenó de silencio. El sacerdote revisaba las escrituras sagradas. Los músicos afinaban sus instrumentos con manos sudorosas. Tomás Alvarado, impecable en su traje gris perla, sonreía de forma medida, como si cada gesto suyo fuera calculado para agradar a los invitados, pero por dentro comenzaba a impacientarse. La novia no llegaba. Las damas cuchicheaban con abanicos agitados. Las madres murmuraban excusas en voz baja. Quizás se ha retrasado por nervios. Seguramente está ajustando el velo. Es normal, una novia debe hacerse esperar. Pero lo que ninguna de ellas sabía era que Isadora Valverde ya no estaba, ni en la iglesia, ni en la hacienda, ni en el mundo que habían construido para ella. Porque mientras todos aguardaban su entrada triunfal, Isadora cabalgaba sola por la vereda vieja del norte, con el vestido de novia alzándose como un velo fantasma al viento. Las perlas cosidas al corsé brillaban como lágrimas secas. Sus mejillas estaban encendidas, no por pudor, sino por libertad. Sus manos, cubiertas de polvo, sostenían con firmeza las riendas de un caballo que no le pertenecía, pero que ahora le obedecía. No se despidió de nadie. No escribió carta. No dejó explicación. Solo huyó. Pero no era una fuga cobarde. Era una declaración silenciosa, un grito sin voz, un corte limpio con una vida que nunca fue suya. El corsé le apretaba el pecho, pero por primera vez no se lo desabrochó. Lo soportó como si fuera una armadura de guerra. Y en sus ojos había una claridad dolorosa. No volvería a mendigar amor. Nunca más. El camino era angosto, bordeado de cactus y matorrales. Las piedras golpeaban los cascos del caballo, pero ella no miraba atrás. De vez en cuando, una rama le rasgaba la seda blanca,
y el vestido, perfecto hasta esa mañana, comenzaba a parecer un trapo de batalla. Aún así, Isadora no se detenía. Su dignidad no dependía ya de la pureza de un velo ni del juicio de una sociedad que la había disfrazado de muñeca. El sol caía y con él la temperatura. El cielo adquiría tonos malva y anaranjado. En la distancia, los cerros parecían gigantes dormidos y los cantos de los grillos comenzaban a llenar el aire con un eco melancólico. Isadora sentía frío y miedo y soledad, pero también una extraña paz. Nunca había estado tan sucia, ni tan despeinada, ni tan viva. A la altura de un arroyo seco, el caballo se detuvo. Se rehusó a seguir. Estaba exhausto. Ella bajó lentamente, con las piernas temblorosas, caminó unos pasos y se desplomó junto a un árbol. Respiraba agitada. El mundo giraba. El corsé la asfixiaba. El sudor le escurría por la espalda. Y de pronto, como si su cuerpo entendiera que ya podía rendirse, cerró los ojos y se desmayó. El silencio se hizo espeso. Solo se oía el murmullo leve del viento acariciando los pastos secos. Fue entonces cuando algo o alguien se acercó. Una sombra alta, firme, con el pecho desnudo y la mirada alerta, salió de entre los arbustos. Sus pasos no hacían ruido. Sus ojos eran oscuros como la noche, pero no transmitían amenaza, sino asombro. Yari Tenoch, guerrero apache, había visto muchas cosas en su vida. Muerte, fuego, traición, pero jamás una mujer vestida de blanco tirada en medio de su territorio. Por un instante creyó estar soñando. Pensó que era un espíritu, una aparición. Pero no, aquella figura era de carne y hueso, respiraba. Y aún inconsciente, tenía el entrecejo fruncido como quien guarda una historia demasiado pesada para una sola vida. Yari se agachó con cuidado. Rozó con la punta de los dedos el borde del vestido, luego su mejilla pálida, y notó la fiebre. Ella no se movió. Sus labios temblaban con un susurro apenas audible, como si murmurara algo en sueños. Él no entendía español. No necesitaba entender, porque reconocía el lenguaje universal de una mujer rota. No preguntó quién era, no buscó robarle nada. Solo la cargó en brazos como si pesara menos que el aire, y caminó con ella durante horas, entre cerros, ríos y sendas secretas, hasta llegar a su cabaña de madera, oculta entre álamos. Allí, junto al fuego, la depositó con la misma delicadeza con la que se deja una ofrenda sagrada, y mientras la cubría con pieles tibias, la miró una vez más. Había algo en ella que no sabía nombrar. No era belleza, no era fragilidad, era una tristeza antigua, de esas que solo los que han sido apartados del mundo pueden comprender. No dijo una palabra, solo se sentó cerca de la puerta, con la lanza entre las piernas y esperó, porque aunque aún no lo sabía, esa noche no solo había rescatado a una mujer, había encontrado la otra mitad de su propio silencio. Despertó al alba, envuelta en un calor extraño, distinto al de las mantas bordadas de su infancia o los cortinajes pesados de la hacienda. Este era un calor real, animal, primitivo. El olor a leña quemada llenaba la cabaña, mezclado con el aroma terroso de piel seca, cuero, tierra mojada. Y por primera vez en su vida, Isadora no supo dónde estaba, pero tampoco sintió miedo. Se incorporó con lentitud. El corsé seguía ajustado, pero el vestido ya estaba rasgado en varios puntos. Su cabello colgaba en mechones húmedos sobre los hombros. Miró alrededor confundida. Las paredes de la cabaña eran de madera tosca, sin adornos, sin pretensiones. En una esquina, un fogón humeaba aún, y frente a la puerta abierta, un hombre la observaba en silencio. No dijo nada. No se movió. Solo la miraba. Yari Tenoch, con el torso desnudo, las trenzas oscuras cayéndole sobre los hombros y los ojos como brasas apagadas, no parecía un hombre común. Su piel era de bronce profundo, marcada por cicatrices antiguas. Su expresión, firme, no revelaba emoción, pero sus pupilas eran de alguien que ha perdido demasiado
y ha aprendido a vivir con ello. Isadora se cubrió instintivamente, aunque no había nada que ocultar. Su voz no salió de inmediato. Trató de hablar, pero su garganta estaba seca, como si llevara días sin pronunciar palabra. ¿Dónde estoy? El hombre no respondió, ni una palabra. Solo inclinó levemente la cabeza en gesto de reconocimiento. No de superioridad, no de posesión, sino de respeto. Ella tragó saliva. El silencio le resultaba más inquietante que cualquier grito, pero también extrañamente pacífico. No había juicio en sus ojos, ni lástima, solo presencia. Y eso, después de una vida entera siendo observada como adorno, era un bálsamo que no supo explicar. Yari se levantó sin hacer ruido y le ofreció un cuenco de barro con agua. Ella lo tomó con manos temblorosas. Bebió. El líquido le supo a río, a piedra, a raíces. Cuando acabó le devolvió el cuenco y murmuró: «Gracias». El hombre no respondió. Ni lo necesitaba. En su mundo, las palabras eran pocas. Los gestos decían lo que la lengua no alcanzaba. Esa mañana no hablaron, pero todo hablaba por ellos. La forma en que él encendía el fuego, la manera en que ella observaba sin atreverse a tocar nada, la tensión invisible entre dos almas heridas que aún no sabían si podían confiar. Isadora se levantó con dificultad y caminó fuera de la cabaña. El paisaje era de una belleza ruda, montañas lejanas, árboles torcidos por el viento, un riachuelo que murmuraba entre las piedras. El sol apenas asomaba detrás de las nubes y el aire olía a savia, a ceniza, a promesa. Por un instante pensó en regresar. Pensó en su padre, en Tomás, en la iglesia llena de flores marchitas, en la humillación de no aparecer. Pero una voz muy antigua dentro de ella, quizá la voz de su madre, le dijo que ya no era posible volver, porque aunque aún no sabía hacia dónde iba, ya no pertenecía al lugar del que había huido. Yari apareció detrás de ella. No la tocó, no la guió, solo se paró a su lado, como si aceptara su presencia sin condiciones. Isadora por primera vez no se sintió pequeña, no se sintió juzgada, no se sintió propiedad de nadie. Sintió libertad. Ese día no cruzaron más de 3 palabras, pero cuando llegó la noche, ella se quedó dormida sobre una piel de animal, junto al fuego, y él veló su sueño desde la distancia. Y en la oscuridad, entre susurros del bosque y crujidos de ramas, ella no soñó con iglesias, ni bodas, ni traiciones. Soñó con agua, con raíces, con un rostro sin palabras, pero lleno de verdad. Y fue entonces, sin saberlo aún, que su corazón comenzó a olvidar a Tomás. No por deseo, sino por algo más profundo, porque en los ojos de aquel hombre herido había un silencio que empezaba a curar el suyo. El cuarto día en aquella tierra ajena comenzó con una niebla espesa, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Isadora despertó antes que el sol, con el cuerpo adolorido y el alma enredada en pensamientos que no lograban tomar forma. Se sentía como suspendida entre 2 mundos, el que dejó atrás con su velo roto y ese otro, nuevo, silencioso, donde un hombre que apenas hablaba le ofrecía más respeto que todos los salones de su infancia. Había observado a Yari en secreto durante esos días, la forma en que cortaba la leña, cómo lavaba sus propias ropas, cómo miraba al horizonte, como si escuchara cosas que nadie más podía oír. Era fuerte, sí, pero su fuerza no era de gritos ni de autoridad. Era una fuerza serena, casi triste, como la de los árboles que han resistido demasiadas tormentas. Y sin embargo, algo en él la inquietaba. Había momentos en que él se alejaba del claro, solo, sin explicaciones, y regresaba con los ojos aún más oscuros que de costumbre, como si cargara con una ausencia tan pesada que ni la montaña pudiera sostenerla. Isadora se preguntaba qué había perdido, qué lo había vuelto así, pero no se atrevía a preguntar. Yari tampoco preguntaba por ella. No le exigía explicaciones, ni nombres, ni razones. La había acogido sin condiciones. La cuidaba como quien cuida una herida que no le pertenece, pero que respeta.
y eso la desarmaba más que cualquier caricia. Esa mañana, Isadora decidió hablar. Ya no podía quedarse entre la niebla, esperando que la vida decidiera por ella otra vez. Y si bien no tenía un plan, tenía una certeza. Ya no quería ser un adorno, ni una víctima, ni una fugitiva. Salió de la cabaña con la piel erizada por el frío, pero la mirada firme. Encontró a Yari lavando raíces en un cuenco de barro. Se acercó. Él alzó los ojos y esperó. Ella tragó saliva y dijo lo impensable: «Cásate conmigo». El cuenco se resbaló entre sus manos. No cayó, no se rompió, pero tembló. «Lo digo en serio», insistió ella, sin apartar la mirada. «Quiero que seas mi esposo». Yari no respondió, pero sus ojos, por primera vez, se llenaron de preguntas. No de rechazo, no de burla, solo preguntas. Ella continuó, como si de ello dependiera su salvación. «En mi mundo, las mujeres no deciden nada, ni cómo vestirse, ni con quién compartir su cama. Yo fui prometida a un hombre que nunca me amó, que me utilizó como trofeo, y cuando descubrí su traición, huí. Me convertí en vergüenza para mi familia, en escándalo para el pueblo, pero no me importa. Prefiero eso a vivir una vida vacía. Lo que no puedo permitir es que esa historia sea la última que escriba con mi nombre». Hizo una pausa. Su voz temblaba, pero no retrocedía. «Si me caso contigo no será por amor. Lo sé, ni tú me lo pides, ni yo lo finjo. Pero quiero que el mundo sepa que no me rompí, que elegí, que me uní a un hombre por mi voluntad, no por conveniencia ni por obligación. Y tú eres el único que jamás me ha mirado como si fuera de cristal». Yari la escuchó en silencio. Cuando por fin habló, su voz era grave, pausada, casi ronca. «¿Sabes lo que estás pidiendo?» «Sí», respondió ella sin dudar. «No quiero tu protección. Quiero tu alianza, tu nombre, tu sombra, tu fuego. Si después quieres que me vaya, lo haré. Pero déjame, por una vez en la vida, ser mujer sin permiso, ser mestiza sin vergüenza, ser esposa sin obedecer a nadie». Él la observó largo rato. Sus ojos eran una tormenta contenida. «Fui esposo una vez», murmuró. «Ella murió con mi hijo en los brazos, por culpa de hombres como los que te criaron. No he vuelto a hablar con ninguna mujer desde entonces. No tengo palabras bonitas. No sé consolar, no sé amar». «Yo no quiero consuelo», respondió ella con firmeza. «Quiero renacer». Yari apartó la mirada, apretó los puños. Su respiración se hizo densa, pero no huyó, no negó. Solo se quedó allí, con esa mujer rota frente a él, tan valiente como desafiante. Finalmente alzó la mirada y dijo: «Si aceptas mi silencio, mi sombra y mi tierra, entonces sí, serás mi esposa». Y entonces ocurrió algo que nadie en San Nicolás del Real habría entendido jamás. Una hija de hacendado, criada entre mármol y seda, le pidió la mano a un apache solitario, en medio del polvo, la ceniza y la cicatriz, y él aceptó. No hubo promesa de amor, no hubo joyas ni aplausos. Solo dos seres humanos, quebrados, pactando no un romance, sino una rebelión íntima contra todo lo que alguna vez los encadenó. Y en ese acuerdo tan indecente para el mundo, nacía la semilla de un amor que, sin saberlo aún, los salvaría a ambos. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía suspirar sobre la tierra como un pecho contenido. No llovía aún, pero el aire anunciaba algo solemne. Isadora se despertó con el corazón calmo, como si por fin el mundo tuviera sentido, aunque nadie más lo comprendiera. No había flores, no había iglesia, no había campanas ni invitados, solo la tierra húmeda, el canto lejano de un ave solitaria y el crujido leve del bosque a su alrededor. Y sin embargo, en el silencio de aquel rincón perdido del mapa, iba a celebrarse la unión más sincera que jamás hubiera imaginado. Yari no cambió su vestimenta. Llevaba el mismo pantalón de cuero curtido y el torso desnudo, con su collar de piedra colgando sobre el pecho marcado por el sol y las pérdidas.
Su mirada estaba limpia, profunda, sin adornos. Isadora, en cambio, se había quitado el corsé por primera vez en días. Había lavado su rostro en el arroyo y recogido su cabello con una trenza simple. Vestía una túnica tejida por manos apaches que Yahari había dejado sobre su lecho la noche anterior. No dijo que era para ella, pero Isadora supo que sí. Lo sintió. Caminaron juntos hasta el claro más alto, donde el cielo se abría un poco entre las nubes y las piedras formaban un círculo natural. Allí, Yahari encendió un fuego pequeño, sin palabras. Sacó de una caja de madera un pedazo de tela roja y lo ató a su muñeca. Luego, cortó un hilo del vestido de Isadora, el único resto del mundo que había dejado atrás, y lo entrelazó con el suyo, con la delicadeza de quien reconoce el valor de lo roto. No habló, solo la miró, y cuando ella asintió, él dijo con voz baja: «Tú eres tierra que vuelve a respirar». Ella no entendió del todo, pero algo en esas palabras se le quedó pegado al pecho como un tatuaje invisible. Luego tomó su mano con firmeza y la colocó sobre su corazón. Fue el primer contacto. No había deseo, no había urgencia, solo un gesto cargado de algo más antiguo que cualquier idioma. Yahari levantó una piedra plana y con pigmentos naturales dibujó sobre ella dos símbolos, uno que representaba la raíz y otro el viento. Luego la sostuvo frente a ella y dijo: «Tú serás raíz, yo viento. Ni por encima ni por debajo, a tu lado». Ella lo miró con los ojos llenos de agua. No lloró, pero dentro de ella algo se reacomodó, como si su alma por fin encontrara dónde reposar. No se besaron, no se abrazaron, solo se quedaron allí, sentados uno junto al otro, mientras el fuego crepitaba en medio como testigo sagrado. El cielo no rompió a llorar, pero dejó caer una brisa fina, casi imperceptible, que mojaba apenas la piel, y en esa humedad silenciosa se selló la unión. Después de eso, regresaron a la cabaña caminando lento, como quien no tiene prisa por llegar. El mundo no había cambiado, pero ellos sí, y eso bastaba. Esa noche, Yahari le preparó una sopa de maíz con especias que jamás había probado. Isadora la bebió con las manos, y el calor del cuenco le hizo temblar los dedos. No hablaron mucho, solo compartieron el fuego, el pan de raíz y el silencio tibio de los que ya no necesitan llenarlo todo con palabras. Cuando ella se recostó para dormir, él se alejó un poco como siempre, pero antes de hacerlo, dejó sobre su lecho algo que Isadora no esperaba, el colgante de piedra que su esposa anterior había llevado. Era redondo, simple, con un pequeño grabado en espiral. Ella lo tomó entre los dedos, sin atreverse a ponérselo aún. Miró a Yahari, que ya se sentaba junto a la puerta como cada noche. Él no explicó nada, no le pidió nada, solo la miró por un momento y desvió la vista. Y en ese gesto contenido, Isadora supo que había sido aceptada, no como reemplazo, sino como presencia viva, como mujer real, como raíz nueva. Esa fue su boda, sin música, sin votos, sin testigos, pero por primera vez en su vida no sintió que tenía que actuar para merecer amor. Y sin que nadie lo supiera, en ese rincón olvidado del mundo, una hija mestiza y un guerrero roto se unieron no por destino, ni por pasión ciega, sino por algo más hondo: la necesidad mutua de seguir respirando. Los días comenzaron a deslizarse como hojas arrastradas por un río lento. Isadora ya no contaba el tiempo, no porque lo olvidara, sino porque por primera vez en su vida no tenía que temerle al mañana. Su cuerpo, acostumbrado a la rigidez de los vestidos, al olor de las velas finas y al peso invisible de la vigilancia constante, empezaba a relajarse, a enraizarse, a vivir. Cada amanecer traía un aprendizaje nuevo. Aprendió a moler el maíz con las rodillas firmes sobre la piedra, a amasar con los dedos cubiertos de harina hasta que la masa respirara, a calentar agua en ollas de barro y no en teteras pulidas, a remendar con hilo grueso los harapos que antes habría considerado indignos, y lo hizo sin vergüenza, sin orgullo,
con la humildad de quien quiere entender el mundo desde abajo. Yahari no le enseñaba con palabras, solo mostraba. A veces, ella cometía errores y él simplemente los corregía en silencio. No se burlaba, no reprochaba, solo observaba, y ese modo suyo de estar presente sin imponer la confundía y la calmaba. En las noches, cuando el viento golpeaba la cabaña y la madera crujía como si guardara memorias viejas, Isadora escuchaba su propia respiración mezclada con la de él. Dormían separados, pero la distancia no dolía, porque entre ellos ya no había miedo, solo un espacio sagrado donde el amor aún no era nombre, pero ya era semilla. Una tarde, mientras ella recolectaba plantas junto al arroyo, la lluvia comenzó sin aviso. Las primeras gotas fueron suaves, casi un juego, pero pronto el cielo se rasgó en un llanto profundo. Corrió hasta la cabaña empapada, riendo como una niña, con el cabello pegado al rostro y las manos embarradas. Al entrar, encontró a Yahari encendiendo el fuego. Se miraron, y en ese instante, algo invisible cambió, porque él se acercó y sin decir una sola palabra, le apartó el cabello mojado de la frente con el dorso de la mano. Un gesto mínimo, íntimo, irreverente, y sin embargo, más honesto que cualquier poema. Isadora no se movió, ni tembló, solo cerró los ojos. Sintió el roce áspero de sus dedos, el calor repentino en las mejillas, el silencio palpitante que los rodeaba. Pero Yahari se alejó, no cruzó la línea, la dejó respirar. Esa noche, mientras el fuego chispeaba y la lluvia seguía golpeando el techo como un tambor lejano, Isadora lo vio salir de la cabaña sin prisa. Pensó que iba a recoger leña, pero él no regresó. La noche entera pasó en vela. Ella esperó sentada, con el colgante de la esposa anterior en la mano. No sabía por qué su pecho latía tan fuerte. No sabía si era miedo o algo más hondo. Cuando por fin, al amanecer, Yahari volvió, traía algo en las manos envuelto en un trozo de tela. Lo colocó sobre la mesa sin hablar. Isadora lo desenvolvió con lentitud. Era su vestido de novia, seco, reparado, limpio, pero sobre todo, quemado en ciertos bordes, como si hubiese sido ofrecido al fuego y rescatado a medias. Ella lo entendió todo sin necesidad de palabras. Él había enterrado su pasado y le devolvía el suyo transformado. Isadora, sin saber por qué, comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran de algo más complejo. La gratitud que duele, la dignidad recuperada, el perdón que nace sin ser pedido. Yahari la miró en silencio. Ella se levantó, tomó el vestido entre los brazos y caminó hacia la entrada de la cabaña. Allí, bajo los primeros rayos del sol, lo sostuvo frente al viento y luego, con un suspiro firme, lo dejó ir. La tela flotó unos segundos antes de caer al barro y entonces ella se volvió hacia él, con el alma desnuda. No dijo nada, pero en sus ojos había una decisión. A partir de ese día comenzó a usar el manto apache sin reservas. Lo ajustaba a la cintura con una cinta de cuero y lo llevaba con la frente erguida, como quien se corona no con joyas, sino con historia. Ya no era Isadora Valverde, la hija del hacendado, la novia traicionada. Era mujer de tierra, de fuego, de silencio, de raíz, y aunque el amor entre ellos aún no se había pronunciado, ya respiraba en cada gesto, en cada plato compartido, en cada mirada que no pedía nada pero lo daba todo. Esa mañana el aire olía distinto, como si la tierra respirara más hondo, como si el bosque supiera que algo, entre ellos dos, había madurado en silencio. Isadora despertó antes que el sol, salió descalza de la cabaña y caminó hasta el arroyo con una vasija en las manos. No había dormido bien, pero no por incomodidad. Su alma, inquieta, comenzaba a exigir respuestas que su cuerpo apenas sabía formular. ¿Qué había en ese hombre que la desarmaba sin tocarla? ¿Qué había en ese silencio suyo que la abrazaba más que cualquier palabra? El agua estaba helada, se inclinó y la dejó correr entre sus dedos. En su reflejo vio un rostro distinto,
Ya no era la muchacha bien educada de San Nicolás del Real. Había en sus ojos una calma nueva, pero también un fuego que no conocía. Cuando regresó a la cabaña, lo encontró sentado frente al fuego, tallando un pedazo de madera con concentración solemne. No la miró, no la saludó, pero su cuerpo entero se estremeció apenas ella cruzó la puerta. Lo supo, lo sintió, y ese estremecimiento, contenido y fugaz, valía más que 1000 promesas. Isadora se sentó frente a él como otras veces, pero esa mañana no trajo hilo ni pan, trajo silencio y espera. Ya Ari tallaba en círculos. La madera iba tomando forma de espiral, de flor, de algo que no tenía nombre. De pronto, sin levantar la mirada, comenzó a hablar. Tenía 10 años cuando me entregaron mi primera lanza. La voz le salía ronca, como si cada palabra rasgara algo antiguo. Mi padre me dijo, un hombre debe aprender a matar antes de aprender a amar. Yo le creí y aprendí. Isadora no se movió. Tenía 19 cuando me uní a una mujer de mi pueblo. No fue por elección, fue por tradición. Ella tenía los ojos más grandes que el cielo después de la lluvia, y reía. Como tú ríes cuando te quemas con la olla, pero finges que no duele. Una pausa larga. El fuego crepitó. No la amé el primer día, ni el segundo, pero la amé el día en que me trajo un trozo de pan caliente y me dijo, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Ya Ari tragó saliva. Sus dedos dejaron de tallar. Vivimos juntos 3 años. En ese tiempo no supe escribirle un poema ni decirle que era hermosa. Solo supe construirle un techo, enseñarle a usar el arco y cuidar su espalda mientras dormía. Otra pausa. Esta vez, más densa. Una noche vinieron soldados. Buscaban comida, oro, mujeres. Yo estaba lejos. Cuando regresé, la encontré con mi hijo muerto entre sus brazos. Ella aún respiraba, pero no dijo nada. Solo me miró y cerró los ojos, como si me perdonara antes de irse. Isadora sintió el pecho apretarse. Quiso llorar por él, por ellos, pero no se atrevió, porque entendió que ese dolor no necesitaba compasión, necesitaba respeto. Desde entonces no he hablado con ninguna mujer, continuó él, con la voz casi quebrada. No he querido, ni podido, porque cada vez que una se me acerca, siento que le estoy fallando a ella, y a él, como si al sonreírle a otra, estuviera enterrándolos más profundo. Finalmente, alzó la mirada, y por primera vez, sus ojos estaban mojados. No por debilidad, sino por coraje. Por la brutal valentía de desnudarse frente a alguien sin pedir nada a cambio. Isadora no dijo, lo siento. No dijo, ya pasó. Solo se acercó, se arrodilló frente a él y colocó su mano sobre la suya. Y en ese gesto, tan simple como una rama que se inclina al viento, él comprendió que no tenía que olvidarlos para amar de nuevo. No te pido que me quieras, susurró ella. Solo que no huyas de lo que somos ahora, de lo que estamos siendo. Ya Ari cerró los ojos, y por primera vez desde aquella noche que lo quebró, dejó que alguien lo tocara sin defenderse. Esa noche no durmieron juntos, pero por primera vez durmieron cerca, tan cerca que el aliento de uno calentaba la espalda del otro. Y cuando Isadora despertó al alba, lo encontró tallando de nuevo. Pero esta vez ya no era una espiral sin fin. Era un colgante nuevo, una flor abierta, la primera que nacía después de tanta ceniza. El viento cambió de dirección esa mañana. Soplaba desde el sur, trayendo consigo un rumor extraño, como si el pasado viniera montado sobre él, con espuelas afiladas y ojos de juicio. Isadora lo sintió primero en la piel, luego en el pecho. Era ese tipo de presentimiento que no tiene forma, pero aprieta el alma como si supiera más que la razón. Ya Ari también lo percibió. Se levantó antes del amanecer, con la lanza en la mano y los pasos sigilosos. Observó el cielo, escuchó el canto de los pájaros. Algo en el aire estaba mal. No tardó en confirmarlo. 3 hombres montados enviados desde San Nicolás del Real llegaron a media mañana. No eran soldados.
pero tampoco eran mensajeros de paz. Uno de ellos llevaba el anillo de sello de los Alvarado, otro, la cruz de un sacerdote, el tercero, el uniforme gris del alguacil del pueblo. No preguntaron, no saludaron, gritaron: «¡Devolved a la mujer! ¡Ha sido raptada! Esa unión no es válida ante Dios ni ante la ley». Isadora, que estaba moliendo maíz junto al fuego, se puso de pie con el rostro sereno. No tembló, no retrocedió. Yahari, de pie a su lado, no desenfundó su lanza. Solo entrecerró los ojos, como un lobo que ha aprendido a medir el peligro antes de morder. Los tres hombres desmontaron. El más viejo, el que llevaba la cruz, se acercó con paso firme. Isadora Valverde, en nombre de la Iglesia y del honor de su familia, le ordeno regresar. Se le considera extraviada, enferma, posiblemente embrujada. Usted no es esposa, es víctima, y como tal será llevada de vuelta. Ella lo miró, y en esa mirada no había ira, solo una claridad dolorosa. «¿Víctima?», susurró. «¿Víctima de qué? ¿De haber huido de un matrimonio sin amor? ¿De haberme negado a ser adorno de una familia que solo deseaba mi apellido? ¿De haber elegido vivir entre raíces y no entre apariencias?». El hombre intentó interrumpirla, pero ella alzó la voz por primera vez. «No estoy embrujada. Estoy despierta». Yahari la miró de reojo. No la tocó, no la guió. Solo la dejó hablar porque entendía que esa batalla era suya. Mi unión con este hombre no fue impuesta, no fue forzada, fue elegida. Y si eso es escándalo, que el pueblo hable, que Dios me juzgue, pero no volveré a ser pieza de ningún tablero que no reconozca mi voz. Uno de los hombres montados hizo ademán de avanzar, pero Yahari dio un solo paso. No necesitó levantar su arma. Su sola presencia, alta, firme, ancestral, hizo que el desconocido se detuviera. El sacerdote la señaló con severidad. Si no regresa voluntariamente, su nombre será borrado del registro. No tendrá derecho a herencia ni sepultura cristiana. Su alma será tratada como perdida. Isadora respiró hondo. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de convicción. «Entonces que lo borren, porque prefiero perder mi nombre antes que perderme a mí misma». Los hombres no supieron qué hacer. La amenaza no surtía efecto. El miedo, ese viejo instrumento de control, no encontraba grieta por donde entrar. Yahari se colocó a su lado. Ella lo miró. Él asintió, sin palabras. Y entonces, ella hizo lo impensable. Tomó la cruz que aún llevaba colgada al cuello, la misma que le habían puesto en su primera comunión, la que su padre le mandó a bendecir en Oaxaca, la que usó en cada fiesta religiosa, y la desató con manos firmes. Esto no es fe, esto es adorno. La colocó en las manos del sacerdote, con una dignidad tan inmensa que el hombre solo pudo cerrar los dedos sobre ella sin responder. Mi fe ya no cuelga de un hilo, vive en mi carne, en mi raíz. Los enviados no dijeron más. Montaron, vencidos no por la fuerza, sino por la firmeza de una mujer que había dejado de temer al qué dirán. Cuando se fueron, Isadora se volvió hacia Yahari. No sonrió, no lloró, solo se acercó a él y apoyó la frente en su pecho. Yahari le colocó una mano sobre la nuca. No era un gesto de dueño, era de compañero, de igual, de hombre que comprende que el verdadero amor empieza cuando la otra persona ya no necesita ser salvada, sino simplemente acompañada. Esa noche, el cielo se limpió, y por primera vez en semanas, las estrellas salieron sin nubes, y aunque aún no se habían besado, todo en ellos ya era promesa. El sol se alzó sin prisa sobre San Nicolás del Real, como si supiera que esa mañana el pueblo sería testigo de algo que no podía ignorarse. Las campanas repicaron para la misa dominical, y la plaza central se llenó de vestidos de encaje, sombreros de ala ancha, perfumes de gardenia y murmullos contenidos. Todo parecía igual, como siempre, hasta que ella apareció, Isadora, montada sobre un caballo oscuro, con el manto apache ceñido a la cintura y el cabello suelto como río de tinta sobre los hombros. No llevaba joyas.
No llevaba velo, no llevaba permiso. Solo llevaba su historia escrita en la piel, y a Yari caminando a su lado, con la lanza en la espalda y la mirada serena. Los rostros se tensaron, los abanicos dejaron de moverse. Las mujeres se persignaron con disimulo. Los hombres fingieron desdén, pero nadie se atrevió a acercarse, porque había algo en su forma de sentarse, de mirar, de respirar, que desarmaba cualquier intento de juicio. Se detuvo frente a la iglesia. Bajó del caballo con lentitud. Su vestido tocó el suelo empolvado, y por primera vez no pareció sucio, sino sagrado. El sacerdote salió apresurado, cruz en mano, con la sotana agitada por el viento. Isadora Valverde, dijo, con voz alta, para que todos escucharan. La iglesia no puede reconocer una unión pagana. Usted ha violado los votos de su fe, ha deshonrado el apellido que lleva y ha traído escándalo a esta comunidad. Arrepiéntase, vuelva al redil. Ella lo miró sin parpadear. No necesito redil, respondió con la voz suave pero firme. Necesito verdad, y en este lugar nunca me la ofrecieron. Camila Mier, vestida de azul celeste y con el rostro pálido como la sal, emergió entre los presentes. Caminó hasta ella con pasos falsamente delicados y con la lengua envenenada por el resentimiento, murmuró lo que muchas habían querido gritar. ¿Cómo te atreves a volver así? Te fuiste vestida de novia y regresas como salvaje. ¿Qué eres ahora, Isadora? ¿Indígena? ¿Criolla? ¿Bestia o dama? Un silencio espeso cubrió la plaza. Isadora se giró lentamente. Se acercó a ella hasta quedar a una distancia tan íntima que Camila tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Y entonces, con una voz que no temblaba, le dijo: «Soy lo que tú nunca serás, Camila, una mujer libre». La bofetada no llegó, porque Camila, temblando de rabia, levantó la mano, pero se encontró con los ojos de Yari. No la tocó, no la amenazó, solo la miró. Y en esa mirada había siglos de dolor contenido, de pueblos silenciados, de mujeres olvidadas y de una advertencia ancestral. No toques lo que no entiendes. Camila retrocedió. Isadora se volvió entonces hacia Tomás, que la observaba desde la entrada del templo, con el rostro endurecido por la vergüenza y la soberbia. «¿Esto buscabas, Tomás?», le dijo. «¿Una muñeca de apellido ilustre que callara tus mentiras y bendijera tu hipocresía con su silencio?» Él no respondió. «Te dejo lo que querías, el apellido, las tierras, el altar, pero me llevo lo que nunca podrás tocar». Colocó la mano sobre su pecho. «Mi dignidad». Yari se acercó a ella. No le tomó la mano, no la protegió, solo se colocó a su lado, con la espalda recta y la mirada en alto, como quien no necesita hablar para respaldar. Isadora miró una vez más a su pueblo, a su infancia, a sus fantasmas, y con voz clara, como campana recién fundida, pronunció las palabras que cerrarían su pasado. «Soy hija de una mujer olvidada, mestiza de sangre y de alma, rechazada por lo que no sabían ver. Pero ya no tiemblo, ya no espero, ya no pertenezco a un lugar que nunca me reconoció como suya. Ahora soy mía». Y sin esperar permiso, sin agachar la cabeza, se volvió. Yari caminó con ella. Las miradas los siguieron, pero ya no los tocaban. Porque cuando una mujer deja de temer a la vergüenza, se vuelve invencible. Y cuando un hombre herido aprende a acompañar sin encadenar, se vuelve digno del amor que llega después del dolor. Esa tarde, el pueblo entero habló de la escena. La iglesia no lo registró. La familia la borró de los libros. Pero en la memoria de cada niña que alguna vez se sintió pequeña, nació una semilla de coraje, porque aquella que fue prometida como adorno, regresó como mujer, y su sombra desde entonces no se inclinó ante nadie. La tierra volvió a recibirlos como si nunca se hubieran ido. El camino de regreso fue silencioso, pero no pesado. Ya no huían, ya no se escondían. Caminaban uno al lado del otro, sin palabras, pero con el alma desnuda. Isadora no necesitaba ser explicada, y Yari ya no tenía miedo de ser visto. Esa noche, el fuego en la cabaña ardió más alto que nunca. No por el frío,
sino por algo que ardía desde adentro. Algo que llevaba tiempo creciendo entre ellos sin nombre, sin permiso, sin apuro. Algo que ya no podía esperar. Isadora preparó la comida como siempre, pero sus manos temblaban apenas. No de nervios, de certeza, porque sabía, lo supo en cuanto volvió a pisar esa tierra roja, que esta vez ya no dormirían separados, que los silencios que los habían protegido hasta entonces ahora serían puente, que los muros que habían alzado para no herirse estaban a punto de caer. Jari no la miraba directamente. Caminaba por la cabaña con pasos medidos, como si algo dentro de él luchara por no romper el equilibrio. Pero cuando ella se acercó para dejarle un cuenco de sopa entre las manos, sus dedos se rozaron por accidente. Y el mundo cambió. No fue un roce carnal, fue un latido compartido. Él la miró entonces, y por primera vez no bajó la mirada. Isadora sintió que el aire se detenía, porque los ojos de Jari, esos ojos oscuros que habían guardado tanto dolor, ahora le hablaban. Le decían sin decirlo, ya no tengo miedo. Le pedían sin suplicar, quédate. Le ofrecían sin condiciones, aquí estoy. Ella dejó el cuenco a un lado, se incorporó y dio un solo paso hacia él. No fue él quien la besó, fue ella, no con pasión desbordada, sino con el respeto de quien se inclina ante una verdad. Sus labios se encontraron como dos memorias que por fin se reconocen. No hubo prisa, no hubo fuego violento, solo calor, un calor antiguo, humano, tierno. Jari la abrazó como si temiera romperla, pero ella le tomó las manos y las guió a su espalda, a su cintura, a su pecho, como diciéndole sin palabras, no temas tocarme, porque no me vas a romper, me vas a hacer nacer. Esa noche se amaron sin pudor, pero no fue un cuerpo poseyendo otro, fue el alma reconociendo hogar. Isadora lloró, y no por tristeza, sino por alivio, porque por fin entendía que su venganza no había sido escándalo, sino libertad. Tomás la había traicionado, el pueblo la había despreciado, la iglesia la había condenado, pero en los brazos de un hombre que no necesitaba palabras para honrarla, descubrió lo que nunca encontró en ningún altar: ser elegida sin adornos, ser tocada sin exigencias, ser amada sin miedo. Después del amor, se quedaron desnudos bajo la piel de lobo que cubría el lecho. El fuego aún crepitaba. Afuera, los grillos tejían canciones antiguas. Jari le acarició la espalda lento, como quien traza un mapa sobre una tierra recién descubierta. ¿Estás bien?, murmuró él, por primera vez, iniciando una pregunta. Estoy viva, respondió ella, por primera vez, completamente viva. Jari cerró los ojos, apoyó la frente sobre su cabello. Ella, mi esposa anterior, murió entre gritos. Tú estás renaciendo en silencio. Y tú, susurró Isadora, estás aprendiendo que aún puedes sembrar amor en tierra herida. Se quedaron así, respirando juntos, no como dos sobrevivientes, sino como dos elegidos. Esa fue la noche en que dejaron de ser raíz y viento, separados, y se volvieron árbol, firmes, fértiles, improbables, pero reales. 5 años después, la tierra los había abrazado del todo. Las estaciones pasaban con lentitud entre siembras y cosechas, y los días se medían no por calendarios, sino por el crecimiento de los hijos y la firmeza de los árboles que habían plantado juntos. Isadora y Jari ya no eran dos, ni tampoco eran los mismos. Vivían en una casa construida entre ambos mundos. Paredes de adobe, techo de palma, un pequeño altar de piedras con símbolos apache, y sobre él un relicario abierto, el mismo que ella llevó al pecho el día de su fuga, con el pedazo de tela bordada por su madre. Allí, ese objeto ya no era secreto, era raíz. Sus 2 hijos corrían entre las plantas de maíz, con los pies descalzos y las risas limpias. Uno tenía los ojos de ella, la otra, la seriedad silenciosa de su padre. Y ahora esperaban el tercero, que crecía dentro de su vientre como la última flor de una primavera que parecía no acabarse nunca.
Isadora enseñaba a leer a los niños del poblado apache, con paciencia y dulzura. Les contaba historias que nadie antes les había leído. Les hablaba de árboles que escuchan, de mujeres que no piden permiso para existir, de hombres que lloran sin vergüenza y protegen sin encadenar. Yari cultivaba la tierra con sus propias manos, pero también tallaba amuletos, lanzas y figuras para los recién nacidos. No hablaba mucho, no necesitaba, todos sabían quién era, no por lo que decía, sino por lo que sembraba. Los días eran sencillos, pero nunca iguales. Las lluvias traían aromas distintos cada año. Las noches, susurros nuevos. El amor entre ellos ya no ardía como al principio. Ahora era fuego de hogar, que calienta sin quemar, que permanece encendido incluso cuando nadie lo observa. Una tarde, sentados bajo el mezquite que habían plantado juntos, Isadora tejía mientras Yari afilaba una piedra. ¿Crees que algún día tus hijos entenderán lo que fuimos antes de esto?, le preguntó ella sin levantar la vista. Él se quedó en silencio un momento. Luego respondió, sin solemnidad: no tienen que entender, solo tienen que sentir. Ella sonrió. ¿Sentir qué? Que su madre se hizo libre caminando sobre brasas, que su padre aprendió a amar después de perderlo todo, y que nacieron de un amor que no empezó con besos, sino con respeto. Isadora dejó el tejido a un lado, se acomodó en su regazo, como tantas veces. ¿Y si alguien les pregunta por qué su madre dejó su boda vestida de blanco y se casó con un apache? Yari acarició su cabello. Que digan la verdad, que su madre escuchó una traición y eligió vivir su propio destino. Que no se casó por escándalo, sino por renacer. Ella cerró los ojos, respiró hondo. La brisa olía a hoja seca, a leña y a pan recién hecho. La voz de sus hijos se escuchaba a lo lejos, entre risas y llamadas, y en ese instante comprendió todo, cada humillación, cada rechazo, cada mirada que intentó reducirla, cada silencio que la hizo más fuerte, cada palabra no dicha que la empujó hacia sí misma. No cambiaría nada, porque sin ese pasado no habría llegado aquí, y aquí era todo. Aquí era amor, aquí era nombre, aquí era madre, aquí era raíz. Miró al cielo que comenzaba a encenderse con las luces del atardecer y murmuró, más para ella que para el viento: nunca acepten menos de lo que merecen, porque hasta la humillación más cruel puede sembrar el amor más verdadero. Yari la escuchó, la abrazó sin decir nada. Y así, bajo ese cielo de fuego y tierra, la mestiza silenciada y el guerrero roto se convirtieron en leyenda. No una leyenda de batallas ni de conquistas, sino de amor sembrado con dignidad. Un amor que no necesitó permiso, solo verdad. Antes de irte, si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y deja tu like. Así no solo apoyas este contenido, sino que te sumas a una comunidad que ama los romances de época tanto como tú. Aquí celebramos las mujeres que se reinventan, los amores que sanan y las historias que nos recuerdan quiénes somos en lo más profundo. Y si llegaste hasta aquí, déjame saberlo. Comenta la palabra valor, porque esta historia no fue solo sobre amor. Fue sobre tener el coraje de elegirlo, incluso cuando el mundo entero dice que no. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo relato que te hará creer otra vez en el amor.